Muy bien, chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Nos corresponde ver el tema de prisma recto y cubo. Vamos a ver lo que es el área de la superficie lateral y el volumen. Muy bien, primero vamos a definir qué es un prisma. ¿De acuerdo? Un prisma, o bueno, los prismas en realidad son sólidos geométricos que van a tener en este caso dos bases iguales. Por ejemplo, cuando hablamos de prisma, imaginémonos, ¿sí? Imaginémonos una caja de zapatos, digamos. ¿De acuerdo? Donde guardas tus zapatos. ¿De acuerdo? Una caja de zapatos, tú sabes que es un sólido geométrico, ¿sí o no? Donde normalmente tú vas a guardar así tus zapatos y listo, ¿no? Digamos, ya está. Mi caja de zapatos, profesor. Ahora, pero hablando de un prisma en específico, chicos, la caja de zapatos tiene dos bases, ¿sí o no? Tiene una base superior y tiene una base inferior. Justamente esa es la palabrita que te menciono acá. Tiene dos bases iguales. Entonces, el prisma recto tiene la particularidad que sus bases son iguales. Es decir, esta base de acá y esta base de arriba son iguales ambas. ¿De acuerdo? Ambas son iguales. La base superior y la base inferior. Ahora, ¿a qué son iguales? Eso va a depender mucho de qué tipo de prisma estemos trabajando. Ahora, las caras laterales, ¿qué son las caras laterales, profesor? Las caras laterales son todas las caras que bordean a la figura. En este caso, si hablamos de una caja de zapatos, todos los bordes laterales vienen a ser, en este caso, como su mismo nombre lo dice, las caras laterales. ¿De acuerdo? Siempre en este caso van a ser rectángulos. Siempre van a ser rectángulos las caras laterales. Ahora, vamos a ver los elementos de lo que vienen a ser los prismas. ¿De acuerdo? Ahora, hablamos de las bases, chicos, como la base superior y la base inferior. Y recuerda que dependiendo de las bases, va a tener un nombre, en este caso, nuestro prisma. ¿Entienden? En este caso, si el prisma, digamos, tiene como base triángulos, entonces el prisma se va a pasar a llamar triangular. ¿De acuerdo? Si la base es un cuadrado, se va a pasar a llamar prisma cuadrangular. Si la base es un rectángulo, se va a pasar a llamar prisma rectangular. Si la base es un pentágono, prisma pentagonal y así de manera sucesiva, chicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, tenemos como elemento, como ya acabo de mencionar, las bases. Luego también vamos a encontrar a quién. Vamos a encontrar a lo que vienen a ser las aristas. ¿Qué son las aristas? Las aristas vienen a ser las líneas que van a unir las caras, ya sean bases o ya sean caras laterales. Esto que antes tú conocías como lado del polígono, vienen a ser las aristas. ¿Qué cosa es el vértice, profesor? El vértice es la unión de tres a más aristas, ¿de acuerdo? Tres o más aristas. Entonces, donde tres o más aristas coinciden, a eso se le conoce como vértice. Las esquinas, las famosas esquinas, ¿sí? Y también tenemos las caras laterales, que vienen a ser las caras, como su mismo nombre lo dice, que se encuentran a los laterales del prisma. Normalmente, bueno, se suele hablar de que en el prisma recto, las caras laterales todas son rectángulos, ¿de acuerdo? Todas son rectángulos en las caras laterales. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso para lo que viene a ser el prisma, un prisma recto, ¿no? Los prismas toman el nombre, la forma de sus bases y de la cantidad de sus caras laterales de acuerdo con el gráfico mostrado. Ah, otra parte importante, sí, para mencionar, es que, por ejemplo, si la base es un triángulo, va a tener tres caras laterales. Si la base es un cuadrado o un rectángulo, en este caso, la base va a tener, las caras laterales van a ser cuatro. Si la base es un pentágono, las caras laterales van a ser cinco y así de manera sucesiva. Ejemplo, ¿no? Sus bases son triángulos, por lo tanto, recibe el nombre de prisma triangular. Tres caras laterales. Perfecto. Si sus bases son pentágonos, por lo tanto, recibe el nombre de prisma pentagonal. Cinco caras laterales. Ahora, vamos a ver lo que es el volumen de un prisma. Para poder hallar el volumen de un prisma, chicos, tenemos que saber el área de una de sus bases. Basta con hallar la superior o la inferior, con cualquiera de las dos. ¿De acuerdo? Y esa área la vamos a multiplicar, ¿por qué? Por la altura del prisma.
volumen va a ser igual a área de la base por altura. Si me dan el área de la base y si me dan la altura, simplemente las multiplico, nada más. Y lo que es la superficie lateral. ¿Qué cosa es la superficie lateral? Imagínate que de este prisma solamente vas a pintar, digamos, pintar solamente las partes de las caras laterales, nada más. No las bases, ojo, las bases no, sino solamente las laterales, nada más. Solamente los rectángulos que están en los laterales del prisma. Entonces, la superficie lateral de un prisma va a ser igual a perímetro de la base por altura. ¿Qué cosa es perímetro, profesor? Es la suma de las longitudes de los lados de cualquiera de las bases, ya sea de la superior o de la inferior, porque acuérdate que es la misma figura. Entonces sumamos las longitudes de sus bases, de su base, de una de sus bases, y eso lo multiplicamos por la altura. ¿Qué es la altura, profesor? Es la distancia que se mide desde una base hasta la otra base. O también puede ser la longitud de la arista lateral. Esa también sería la altura. Ahora, dentro de los prismas, chicos, y hablando de los prismas cuadrangulares, vamos a encontrar lo que es el cubo. ¿Qué cosa es el cubo? Cubo, o también llamado hexaedro, hexa significa 6, edro significa caras, es un prisma regular que está limitado por 6 regiones de forma cuadrada. ¿Qué quiere decir esto? Que sus bases y sus caras laterales todas son cuadrados que tienen la misma longitud, en este caso de lado, o de arista, ¿no? El cubo tiene 8 vértices, chicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 vértices, 8 esquinas, como quieras llamarlo. 12 aristas, y todas van a tener la misma longitud, ya que todos son cuadrados. 6 caras en total, que son cuadrados, y A viene a ser qué cosa, la longitud de la arista, ¿de acuerdo? Lo que mide la arista en realidad. Una forma común de desarrollar un cubo es la siguiente. Si tú abres un cubo, un dado, un cubo Rubik, lo que fuera, se abre de esta manera normalmente. Aquí podemos observar las 6 caras cuadradas que forman el cubo. Ahora, si hablamos del área, ojo, el área total. ¿Qué cosa es el área total? Todo, o sea, las caras laterales y también las bases. Para hallar el área total de un cubo necesitamos saber primero el área de una de sus caras. Como los 6 son cuadrados iguales, tranquilamente hallamos el área de uno de los cuadrados. ¿Y qué hacemos? Lo multiplicamos por 6, porque son 6 cuadrados. Entonces, hallamos el área de una cara, la multiplicamos por 6 y eso sería el área total. Recordemos que el área de una cara representa el área de un cuadrado. ¿Qué es el área de un cuadrado? Lado al cuadrado. Es decir, arista al cuadrado por 6. O 6 veces la arista al cuadrado nada más. Y el volumen del cubo se determina como arista elevado al cubo. ¿Por qué? Porque es arista por arista por arista 3 veces, chicos. ¿De acuerdo? A por A por A. Es decir, si la arista mide 2 centímetros, 2 por 2 por 2. Si la arista mide 4 centímetros, 4 por 4 por 4. Si la arista mide 15 centímetros, 15 por 15 por 15. Y listo, chicos. Estas son todas las fórmulas sencillas para poder resolver nuestra práctica dirigida. Muy bien. Primer ejercicio me dice lo siguiente, chicos. Si la figura es un prisma cuadrangular, ¿cuadrangular qué significa? Que su base es un cuadrado. Me dicen calcula su volumen. Muy bien. El volumen de un prisma está determinado como área de la base por altura. Pero date cuenta que para hallar el área de la base necesito hallar justamente el área del cuadrado, que es la base, ¿sí o no? Es un cuadrado. ¿Por qué? Porque mira, estas líneas rojitas de acá te dicen que los lados son iguales. ¿Cuál es el área del cuadrado? En este caso, lado al cuadrado. Entonces, yo quiero determinar el lado al cuadrado, sería elevar 3 al cuadrado, porque el lado mide 3, ¿sí o no? El lado del cuadrado que es la base, mide 3. Por lo tanto, ¿a cuánto es igual el área de la base? A 9. Pero como estamos hablando en centímetros, es un área, sería entonces 9 centímetros cuadrados. Ese sería el área de la base. Entonces, el volumen sería igual a 9 por la altura. ¿Que la altura cuánto mide? 10 centímetros. Por lo tanto, el volumen sería igual a 9 por 10. ¿Cuánto es eso? 90. Pero como estamos hablando de volumen, al multiplicar 9 por 10, 90, también estaríamos hallando centímetros cúbicos. ¿Por qué, profesor?
El área se mide en centímetros cuadrados y la longitud de la altura se mide en centímetros. Centímetros cuadrados por centímetros, centímetros cúbicos. Listo, y esa sería la respuesta. En el siguiente, si la figura es un prisma triangular, calcula el área de la superficie lateral. Dato H es igual a 12 unidades. Ahora, la altura ya me la dan, ¿de acuerdo? Vamos a poner que de acá a acá mide 12 unidades, ¿o no? Esta es la altura. El prisma está inclinado, ¿sí o no? Pero es un prisma triangular. Me dicen calcula el área de la superficie lateral. Acuérdate que el área de la superficie lateral se halla, ¿qué cosa? El perímetro de la base, ¿sí? Multiplicado por la altura. Entonces vamos a poner acá. Área de la superficie lateral es igual a perímetro de la base por la altura. ¿Qué cosa es el perímetro de la base? La suma de las longitudes de los lados de la base. En este caso es un triángulo. Y los tres lados son iguales. Estas líneas azulitas que están acá me dicen que los tres lados son iguales. 1 más 1 más 1. El perímetro de la base sería en este caso 3 unidades. Por lo tanto, el área de la superficie lateral sería igual a 3 unidades por la altura que mide 12 unidades. 3 unidades por 2 unidades sería acá 36 unidades cuadradas. Por lo tanto, el área de la superficie lateral sería igual a 36 unidades cuadradas. Listo. Muy bien. Siguiente ejercicio me dicen, si el edificio tiene forma de un prisma cuadrangular, calcula la superficie lateral, me dice. Muy bien. La superficie lateral, recuerda nuevamente, vemos la teoría, es igual a perímetro de la base por la altura. Área de la superficie lateral es igual a perímetro de la base por la altura. Muy bien. ¿Cuánto es el perímetro de la base, profesor? Démonos cuenta qué cosa, que la base es un cuadrado. Y como es un cuadrado, tiene 4 lados iguales, ¿sí o no? Por lo tanto, el perímetro de la base sería sumar 3, más 3, más 3, más 3. ¿Cuántas veces? 4 veces, porque es un cuadrado, repito nuevamente. Si el lado mide 3 unidades, entonces el perímetro de la base sería 3 más 3 más 3 más 3, 12 unidades. Listo, ya tengo el perímetro de la base. ¿Qué hay en este caso? El área de la superficie lateral, que sería 2 unidades, por la altura que mide 10 unidades. Muy bien. 12 por 10, ¿cuánto mide? Sería 12 por 10, 120 unidades cuadradas, ¿sí o no? Porque estamos hallando un área. Listo. Muy bien. Siguiente ejercicio me dicen, si la figura es un prisma recto triangular, calcular la superficie lateral. Muy bien. Como es un prisma recto triangular, me dicen calcular la superficie lateral. Y recordemos que el área de la superficie lateral es igual a ¿qué cosa? Al perímetro de la base multiplicado por la altura. ¿Qué cosa es el perímetro de la base? Como la base acá te das cuenta que es un triángulo equilátero porque sus tres lados son iguales, voy a sumar 4 más 4 más 4. Es decir, en este caso sería 4 más 4 más 4, 12. ¿12 qué? 12 unidades. Ah, ya. Entonces acá sería 12 unidades por la altura que vale 8 unidades. Por lo tanto, el área de la superficie lateral sería 96 unidades cuadradas. 12 por 8 me da 96. Muy bien. La siguiente. Si el chocolate tiene forma de un prisma triangular, calcular la superficie lateral. Calcula la superficie lateral. Nuevamente similar, ¿no? Área de la superficie lateral es igual a perímetro de la base por altura. ¿Cuánto mide el perímetro de la base? Como es un triángulo equilátero, date cuenta que mide 2. Estos puntitos que están acá te indican que estos lados son iguales. 2 más 2 más 2. Por lo tanto, el perímetro de la base sería 2 más 2 más 2. 6, en este caso 6 unidades. Por lo tanto, el área de superficie lateral sería en este caso, ¿sí? 6 unidades por la altura que mide ¿cuánto? 15 unidades, te lo dan de dato. 6 por 15, ¿cuánto sería?
6 por 15 sería 90, en este caso 90 unidades cuadradas. Listo, chicos. Muy bien, últimos dos ejercicios me dicen, si la figura es un cubo, calcula su volumen. El volumen de un cubo, chicos, vamos a la teoría para recordar, para refrescarnos. El volumen está definido simplemente como arista elevado al cubo, es decir, la arista, su longitud de la arista, elevada al cubo. Muy bien, volumen es igual a arista elevado al cubo, es decir, volumen es igual, la arista mide 3, y 3 al cubo, ¿cuánto es? 27. Como estamos hablando de unidades, el volumen sería unidades cúbicas. Listo, así de fácil. Y el último ejercicio me dicen, si la figura es un prisma hexagonal, calcula la superficie lateral. Ya, superficie lateral, acuérdate que es igual a perímetro de la base por la altura. ¿Cuánto mide el perímetro de la base? Es igual a la suma de las longitudes de lo que vienen a ser los lados de la base, ¿no? En este caso, si te das cuenta, estos puntitos azules te dicen que todos estos lados miden lo mismo. Y la figura es un hexágono, entonces voy a sumar 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2. ¿Cuántas veces? 6 veces, puesto que es un hexágono. ¿De acuerdo? 6 veces. Es decir, 12, 2 más 2 más 2 más 2 más 2, 6 veces. Sería 12 unidades. Por lo tanto, el área de la superficie lateral está definido como el perímetro de la base, 12 unidades. Por la altura, que mide 13 unidades. Y 12 por 13, ¿cómo sería esto igual? A 156 unidades cuadradas. Y colorín colorado, nuestra práctica dirigida se ha terminado.